Bienvenidos, querida audiencia. El día de hoy, 23 de julio de 2021, Aguascalientes, Aguascalientes, el grupo de MAI tercero A, presentará ciclos termodinámicos de la asignatura termodinámica. El equipo conformado por Camacho Hernández, Rogelio Alejandro, Esparza Hernández, Dylan Giovanni. Reina Lemus, Brian Alejandro. y Romo Macías Fernando Michel. Sin más que añadir, comencemos con la presentación del siguiente tema. Los procesos, ciclos y máquinas termodinámicas se analizarán durante el desarrollo de la siguiente presentación. Durante el desarrollo de la vida del ser humano, se han creado durante toda su historia distintos procesos y máquinas termodinámicas que le ayudan a resolver problemas y satisfacer necesidades e intereses, puesto que el estudio de los ciclos termodinámicos le han ayudado a comprender la ciencia natural y aplicarla para su conveniencia. Analizaremos más adelante cada uno de estos ciclos detalladamente. Ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico es un circuito de transformaciones termodinámicas realizadas en uno o más dispositivos destinados. El objetivo de estas transformaciones es la obtención de trabajo a partir de dos fuentes de calor a distinta temperatura, o, de manera inversa, a producir mediante la aportación de trabajo el paso de calor de la fuente de menor temperatura a mayor temperatura. Más adelante veremos a fondo cada uno de estos ciclos termodinámicos y cómo se conforman. el ciclo Starlink es un tipo de motor térmico que su funcionamiento se basa en la expansión y contracción de un gas. A este gas se le obliga a desplazarse cíclicamente en un foco frío donde se contrae a una zona caliente donde se expande. Prosiguiendo con el funcionamiento de un motor, Starlink se basa en la variación de presión que se produce en el cilindro del desplazador. Además de que el ciclo Starling es un ciclo de compresión y expansión de un gas utilizando dos niveles de temperatura, que se hace que vaya a una conversión neta de energía térmica en un trabajo mecánico. También tenemos que la eficiencia de un proceso queda muy restringido por la eficiencia de un ciclo de Carnot. Según el ciclo de Carnot, la eficiencia depende de la diferencia de temperatura entre el dispositivo caliente o frío. Prosiguiendo, tenemos el diagrama que representa al ciclo Starlink. Que viene siendo del 1 al 2, la expansión isotérmica del fluido de trabajo, con el suministro de calor desde el calentador. Además, el siguiente punto viene siendo del 2 al 3, que es la eliminación de calor isocórico del fluido de trabajo al regenerador. El 3 al 4 es la compresión isotérmica del fluido de trabajo. Y por último tenemos del 4 a 1, que es el calentamiento isoclórico del fluido de trabajo con el suministro de calor desde el regenerador. Prosiguiendo así, tenemos las siguientes fórmulas que expresan el rendimiento de dicho motor. Como ejemplo, podemos decir en la siguiente diapositiva que el motor Starlink aún se investiga en su desarrollo, y el hecho de que solo necesita una fuente de calor externa le da una gran versatilidad, ya que este hecho se le da una posibilidad de poder utilizar muchas fuentes de energía para su funcionamiento. Así proseguimos con el ciclo Henriksen.
es un proceso termodinámico que cuenta o emplea 4 etapas para regresibles. Y se obtienen de esta parte isotérmicas, ya que cuenta con 4 procesos para el funcionamiento de ese enfriamiento. Es decir, que puede llegar de pasar de un ciclo a otro de gran facilidad. Así es como se conoce como el ciclo Stanley con su motor, ya que este motor provee mejor fuerza al momento de iniciar. Es decir, que este proceso que creó Edison junto con su motor, que llamó el ciclo Edison, produce más revoluciones y mejor trabajo por sus partes isotérmicas, que se va a aprovechar mejor la distribución del calor como de los gases. Se ha considerado uno de los mejores para la industria este ciclo. Con este ciclo lo que podemos observar en la imagen es el proceso de una turbina. Como ya lo expliqué, desde el primer paso al segundo es cuando se tiene la compresión de los gases, y del 2 al 3 es cuando el gases y el calor se liberan. Del 4 al 1 el gas regresa a su forma original. Así lo podemos representar dentro de la gráfica. Como podemos observar, de la primera surge una elevación de calor como del gas. Del 3 al 2 se mantiene, y ya del 4 del 3 al 4 ocurre una disminución del gas y de la energía, regresando al mismo proceso del 4 al 1. Y a continuación, Ciclo Rankine. El ciclo Rankine ha sido un ciclo muy arcaico y marcó un contexto histórico muy fuerte dentro de la humanidad, trayendo así grandes avances que revolucionaron las épocas antiguas y trajeron grandes avances científicos y tecnológicos para la era. Analicemos cómo funciona este ciclo. Para su funcionamiento, este consta de utilizar un fluido orgánico de alto peso molecular, como lo pueden ser aquellos los combustibles fósiles. De esta manera, lo calientan a tal grado de llevarlo de la fase líquida hasta la fase gaseosa, o llevarla hasta el punto de ebullición, de tal manera que la fuerza del vapor y al comprimirlo puede hacer mover una turbina, es decir, se aplica un calor para un movimiento mecánico. Dentro del análisis termodinámico, dentro del proceso 1 a 2, se aumenta la presión de este líquido, como les comenté, y de esta manera las pérdidas de calor del compresor, es decir, el trabajo que se utiliza para comprimir este gas, se pierde, de tal manera que es un trabajo implicado para generar un esfuerzo mecánico. Al comprimir este gas, la presión aumenta. Enseguida, en el proceso de 2 a 3, la transmisión de calor hace que en este caso la sustancia en cuestión se evapore y sea comprimida para llevarse hasta la temperatura máxima, y de ahí, con el esfuerzo de la gran presión, tiene una gran fuerza acumulada, para que la expansión del proceso 3 a 4 se realice de forma abiática, es decir,
el vapor realizará un trabajo hacia la turbina y esta generará un movimiento mecánico. De esta forma, la presión es tan grande, por lo cual hace mover a grandes velocidades a la turbina. Para finalizar en el proceso 4-1, el vapor que sale de este proceso es enfriado para llevar de ahora de su fase vapor a la fase líquida y volver a reiniciar el ciclo, así aprovechando de la manera más óptima todos los recursos implicados. Las aplicaciones del ciclo Rankine han servido a lo largo de la historia de la humanidad para generar electricidad. Incluso hay centrales termoeléctricas que calientan combustibles fósiles para presurizar el vapor de estos, mover grandes turbinas y así generar grandes cantidades de volts que puedan alimentar a las grandes urbes y ser transportadas por cientos de kilómetros. También desde la antigüedad, como lo mencionaba en un inicio, marcó el cambio en la revolución industrial, puesto que las máquinas de vapor fueron aquellas primeras medios de transporte los cuales sufrieron esta adaptación y sintieron el cambio de este método de trabajo del ciclo Rankine. Es un sistema eficiente, sin embargo, ha tenido sus evoluciones y para la causa actual es un poco contradicente en la cuestión del sistema ambiental. A continuación, tenemos el ciclo diésel. El ciclo diésel describe o nos explica lo que ocurre en un motor de combustión interna. Este ciclo, a diferencia del ciclo Otto, tiene que usar una mayor compresión del combustible para encenderlo, al contrario del ciclo Otto, el cual necesita de bujías de encendido. Prosiguiendo, su funcionamiento, para que funcione, el aire se comprime adiabáticamente. Adiabáticamente quiere decir que este sistema no pierde ni gana calor. Esta compresión, dicho anteriormente, eleva la temperatura de la mezcla del combustible que se forma y una vez que el aire está comprimido, automáticamente empieza a inyectar gasolina. Prosiguiendo, vamos a hablar un poco de lo que es el análisis termodinámico. Este análisis, como se muestra en las imágenes, el ciclo diésel es una aproximación teórica al comportamiento de un motor encendido por compresión que se compone de 4 fases. En la fase 1 o en la etapa 1, el pistón desciende mientras la válvula de admisión sigue abierta, absorbiendo aire a presión constante de la atmósfera. Se representa con una línea horizontal. En la etapa 2, el pistón asciende estando cerradas las mismas válvulas de admisión y de escape. Se produce la compresión del aire y este no intercambia calor. En la tercera etapa, el inyector introduce gasolina en el cilindro. Esto produce la combustión a presión constante durante un instante de tiempo mayor que en el motor de encendido por chispa. Ambas válvulas se mantienen cerradas. En la cuarta y última etapa, la válvula de escape se abre y el pistón prosigue su movimiento ascendente. Este va barriendo y expulsando los gases de la combustión, cerrándose el ciclo al producirse una nueva admisión de aire cuando se cierra la válvula de escape y por consiguiente este vuelve a empezar. A continuación, tenemos un ejemplo práctico como se puede observar. El ciclo diésel, pues como su nombre lo dice, se utiliza mucho en los motores de maquinaria pesada y también del transporte pesado, ya sea para la agricultura como tractores, cosechadoras o también se usa en ferrocarriles y la navegación marítima. Esto es de gran ayuda al ser humano para la elaboración de trabajos o producción manufacturera. El ciclo Otto, inventado por Nikola Otto en 1876, es utilizado en los motores de combustión interna, ya que a partir de la cámara de combustión se genera una energía
que provoca el movimiento de un pistón, así convirtiéndola en energía mecánica. Prosiguiendo en la siguiente diapositiva, tenemos las fases de dicha gráfica que vimos en la anterior, que viene siendo del 0 al 1 la admisión, que es cuando la válvula de admisión se abre, permitiendo la entrada en el cilindro de una mezcla de aire y gasolina. Al finalizar dicha etapa, la válvula de admisión se vuelve a cerrar. Del 1 al 2 es la compresión. La mezcla de aire y gasolina se comprime sin intercambiar calor con el exterior. Del 2 al 3 es la explosión. La bujía, una vez activada, salta la chispa y la mezcla se enciende. Y durante esa transformación, la presión aumenta y el volumen constante. Del 3 al 4 prosigue la expansión adiabática, que es la mezcla que se expande adiabáticamente durante este proceso. Del 4 al 1 viene siendo el enfriamiento isocoro. Durante esta etapa, la presión disminuye y la mezcla se enfría, liberándose dicho calor al exterior. Y por último, del 1 al 0, que viene siendo el escape. La válvula de escape, una vez abierta, expulsa al exterior los productos de la combustión. Prosiguiendo con esto, daremos la finalización de dicho ciclos de potencia, dándole la palabra a mi compañero Dila. Con lo visto anteriormente, podemos decir que los procesos termodinámicos son aquellos que se presentan cuando un sistema sufre un cambio en sus propiedades y pasa de un estado de equilibrio a otro, ya sea cuando aumenta su volumen o su presión. Hay varios tipos, tales como los procesos isobáricos. Este proceso se caracteriza porque aumenta su volumen mientras que la presión se mantiene constante. También tenemos los procesos isocóricos, los cuales se efectúan a volumen constante. Esto quiere decir que el volumen no cambia, pero su presión sí puede estar cambiando constantemente, ya sea aumentando o disminuyendo. Por último, tenemos los procesos isotérmicos, los cuales se efectúan a temperatura constante. Esto nos quiere decir que su presión y volumen aumentan o disminuyen de acuerdo a su temperatura. Y estos son los procesos que se llevan a cabo dentro de los ciclos termodinámicos y son muy usualmente vistos en distintas aplicaciones. En mi conclusión, los ciclos termodinámicos son todos los procesos que se desarrollan dentro de un sistema, el cual se desempeña en un sinfín de trabajos, los cuales se necesita que el sistema se realice en los ciclos de potencia, así como en los de refrigeración, los cuales siempre se repiten en el mismo ciclo indefinidamente. Además, cuando se realiza cada uno de los ciclos, generan un trabajo para generar energía, es decir, que los procesos termodinámicos convierten energía térmica a energía mecánica, dependiendo necesariamente de la física y química que se rigen de dicha conversión. Dentro de los ciclos analizados se encuentran también los diagramas que analizan las variables termodinámicas más importantes, las cuales son temperatura, presión y volumen. Estas tres variables importantes son aquellas que describen todo el comportamiento de aquellos materiales y sustancias puras. Entonces, dicho esto, estas gráficas, como lo pueden ser presión, volumen y aquellas gráficas temperatura, entropía, sirven para describir aquellos sistemas aislados o que tengan contacto con su exterior dentro del mundo de la termodinámica para poder describir cómo es que llevan a cabo su comportamiento y cómo es que entra el proceso, ya que estas variables están aunadas una a la otra en todo aquello sistema al cual se aplique dentro de la vida diaria y esté presente de forma natural. Los ciclos termodinámicos a lo largo de la historia han sido muy importantes para el ser humano, ya que estos fueron los que impulsaron la revolución industrial, ya que gracias a esto hemos podido llegar a tener grandes avances, tanto científicos como económicos, que han ayudado al ser humano a tener grandes
eventos científicos que actualmente utilizamos, ya que sin estos ciclos, la industria, la agricultura, no sería lo mismo. A lo que queremos concluir y con ese trabajo es que los ciclos es una parte fundamental de la ciencia, ya que sin esto no tendríamos ni el desarrollo de grandes inventos como en la industria, ya lo mencionó mi compañero, en los motores, los procesos que abarcan aquellas. Si bien también como estudiantes de ingeniería, esto es de suma y de gran importancia reconocer las aplicaciones de estos procesos termodinámicos, ya que se verán durante todo el desarrollo y en todas las aplicaciones, pues también el estudio de esto nos ayudará a comprender las características físicas, químicas y termodinámicas de todos estos sistemas y también la implantación de aquellas nuevas tecnologías que vengan por un momento, puesto que si en el siglo pasado un invento tan sencillo llevado con un ciclo termodinámico nos ha llevado desde enfriar la comida hasta mover grandes cantidades de pesos y transportarlas a diferentes lugares, no quiero imaginar qué continúa en el siguiente siglo con los grandes inventos. Por su atención, gracias.